Vamos a conocer a profundidad este tema con José Naupari, abogado en Derecho Electoral, que ya se encuentra conectado con nosotros. Bienvenido, doctor Naupari. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Buenas tardes. ¿Qué es lo que dice la ley frente a este proyecto de ley que lo presenta el congresista Cordero Yontay? Claro, a ver, lo primero que había que tomar en consideración es que efectivamente hablamos de un proyecto de ley que se está individualizando únicamente en el señor Cordero, pero habría que ver ciertamente que el señor Cordero, como forma parte de una bancada, no puede presentar el proyecto solo. Ahí hay algunas otras firmas, por ejemplo, del doctor Gerí, del señor Valer y otros más que han tenido que validar y completar el mínimo de firmas que se requiere para presentar el proyecto de ley. Ahora bien, lo que la ley dice actualmente, que es lo que justamente quieren cambiar, es que si yo he sido una persona que ha sido condenada en calidad de autor como funcionario o servidor público por delitos dolosos de peculado, colusión o delitos de corrupción de funcionarios, yo no puedo ser candidato aunque haya operado la rehabilitación por el cumplimiento de la condena. Esta norma prohibitiva no solamente está en la ley orgánica de elecciones para postular a cargos de presidente o vicepresidente. Curiosamente, el señor Cordero se circunscribe únicamente a ese tipo de cargos, porque la 3717 que se dio en febrero del 2018 y está vigente desde el CRM 2018, también se incorpora este mismo tipo de impedimento para cargos de congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, regidores y consejeros regionales. Está en los tres niveles de norma. Ahora, si el fundamento que pretende este proyecto de ley es el fin resocializador de la pena, la pregunta es, bueno, si el tema es el fin resocializador de la pena, ¿por qué solamente el cargo de presidente y vicepresidente? Bien, y doctor Naupari, si se aprueba este proyecto de ley, ¿podría aplicarse en el 2026, en las próximas elecciones? Sin duda, porque todavía tenemos para la regla de inmodificabilidad, que igual es una norma con rango de ley al final del día, va a comenzar a regir un año antes de la fecha de la elección. Es decir, se pueden seguir aprobando normas con rango de ley hasta abril del próximo año y estas entrarán en vigor a la CG 2026. En ese contexto, todavía tienen tiempo para esto. Asumo ha sido decretado a la Comisión de Constitución y Reglamento. No, ellos van a tener que elaborar el proyecto de dictamen, se debatirá, se votará, esto tendrá que pasar al Pleno y tiempo. Hasta abril hay de todas maneras. Y doctor Naupari, ¿desde cuándo está vigente la ley que dice que sentenciados por corrupción no pueden postular a la presidencia ni a la vicepresidencia? Ojo, ahí hay que hacer una distinción. Si yo tengo una sentencia con calidad de cosa juzgada vigente por cualquier delito doloso, no solo los de corrupción, mientras esté vigente, el impedimento subsiste para cualquier tipo de cargo. La innovación que se dio con la ley 3717, que está vigente desde y que ha sido aplicado desde las elecciones regionales y municipales de 2018, ¿no? Es justamente, bueno, está vigente desde esa fecha, ¿no? Desde las elecciones regionales y municipales de 2018, la 3717 se aprobó en febrero de aquel año, ¿no? Y lo que dice es justamente, oye, no solamente estás impedido mientras la sentencia esté vigente, sino que así hubieses cumplido la condena, ¿no? Así te hubieses rehabilitado por el cumplimiento de la condena, no puedes postular. Y aquí hay un tema a considerar, porque creo que también se está jugando un poco con lo que es, digamos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El tema de los impedimentos permanentes por delitos contra la administración pública, ¿no? Fueron, cuestionados en su validez ante el Tribunal Constitucional y el TC no logró obtener los 5 votos para declarar la inconstitucionalidad de ese impedimento por delitos contra la administración pública. Y yo solo tuvo 4. Para poderse bajar la norma necesitaba 5. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Con la nueva conformación del TC se cuestiona el impedimento permanente, pero respecto al delito de terrorismo. Y solo respecto al delito de terrorismo. ¿Por qué? Por cosa jugada constitucional ya no podían cuestionar los delitos contra la administración pública. Y en este contexto de los delitos de terrorismo, el TC sí dice, oye, es inconstitucional, porque también del fin resocializador de la pena, un impedimento permanente en el caso de terrorismo. Pero en el caso de delitos contra la administración pública, como yo ya tengo una sentencia en un proceso de inconstitucionalidad, no puedo declarar su inconstitucionalidad. Entonces, como aparte ya pasó el plazo para poder volver eventualmente a cuestionar por otros motivos ese extremo de la ley 3717, entiendo que por eso somos Perú, porque no lo individualizaría. Solamente es el señor Cordero, porque él es eventualmente que lo propone, pero tiene respaldo en su bancada, ¿no? Porque creo que también está, la firma del congresista Zurin, ¿no? Es que está proponiendo ahora
la vía legislativa, ¿no? Ya no la Y vía doctor, jurisdiccional, porque acá también habría que tomar en consideración que pese a que el TC no tuvo los 5 votos para declarar la inconstitucionalidad de esa norma, en un caso posterior, en un amparo específicamente, el TC sí llega a disponer que se inaplique en un caso concreto, el caso Solís Casilla, y solo en el caso Solís Casilla, no este impedimento permanente por delito contra la administración pública. ¿y por qué cree usted, doctor, desde su experiencia, que se buscaría algo así? Bueno, creo que tenemos dos personas presidenciables que tendrían ese inconveniente. Bueno, si no una, varias en realidad. A propósito de eso, ¿no? Hay varias personas que han sido en realidad o que tienen condenas por delitos contra la administración pública que si se mantiene vigente este impedimento, pues no podrían postular. Estoy pensando en un ex alta autoridad sobre la cual, independientemente de una gracia presidencial, tiene sentencias por delitos contra la administración pública, que más allá del debate si alcance de una gracia presidencial, la ley 3717 es clara, ¿no? Sí, sí, con mayor razón. O sea, si yo, habiendo cumplido la condena, no puedo postular, con mayor razón si no terminé de cumplir la condena, sea por lo que fuese, ¿no? En Muy ese bien. orden de ideas, eh, creo que por un lado está ese tema y, digamos, si quisiéramos hablar de un aspecto especulativo político y desde una dimensión jurídica, el sustento está en la sentencia del TC en el caso del terrorismo. Entonces, bueno, si el TC ya dijo que un caso tan grave como el terrorismo, un impedimento permanente es inconstitucional, y el terrorismo tiene una pena considerablemente mucho más alta que varios delitos contra la administración pública, en consecuencia, hagamos tabula rasa y digamos, bajémonos todos los impedimentos permanentes. Ahora, la Doctor pregunta es Nopari, nuevamente, ¿por qué solamente en la ley orgánica de elecciones, si es impedimento permanente por ese tipo de delitos, está en las leyes de elecciones regionales, en la ley de elecciones municipales y también aplica para congresistas? muy bien. ¿Y hasta cuándo tienen los partidos políticos para presentar su plancha presidencial? Tema bien interesante, ¿no? Porque, a ver, la convocatoria se va a dar en abril del próximo año. Y tenemos unas elecciones primarias cuyas candidaturas se tienen que presentar ante los jurados especiales. ¿En qué plazo? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la ley 31981, si bien se suprime las elecciones primarias, secretas, simultáneas y obligatorias, mantiene la asignación de competencia para que el Jurado Nacional de Elecciones, una vez que se convoque el proceso, estamos pensando en abril del próximo año a más tardar, tenga que aprobar un programa electoral de las elecciones primarias. Una vez que se publique esa resolución del Pleno del JNE que disponga el cronograma de las primarias, podremos saber hasta cuándo se tendrán las oraciones políticas para presentar las candidaturas. Incluso no podríamos hablar ni siquiera de evaluaciones políticas, porque pueden ser candidaturas individuales o por listas, y ellos directamente, no a través de un personero del partido, sino el personero de la plancha presidencial, ¿no? Porque claro, en el caso de la plancha presidencial no caen candidaturas individuales, sino por plancha completa, van a ir directamente al jurado electoral especial en el plazo que fije el jurado cuando ya haya para las elecciones primarias, cuando ya se haya convocado las elecciones generales del 2016. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Naupari, por estar con nosotros explicándonos los detalles de cómo funciona la ley electoral en este sentido. Muchas gracias. Cuídense mucho, buenas tardes.